Familia, buenos días. Qué gusto volver a encontrarnos para continuar nuestra formación en torno a la vida de San Juan Eudes. Nos habíamos detenido en la página 7 de nuestra historia abreviada. Hoy continuaremos con el tema de los ejercicios de las misiones. En primer lugar, para el año 1632, San Juan Eudes se ocupaba en asegurar el ejercicio de las predicaciones y de las misiones en la ciudad de Caen y a partir de ahí en la región de Normandía. Eso le va a permitir a Juan Eudes extender un ejercicio para él muy apreciado, unas misiones por espacio de 45 años. San Juan Eudes llegará a afirmar en algunas de sus cartas, San Juan Eudes, sacerdote misionero. El padre Baterel Oratoriano se referirá de él en estos términos. Era de pequeña estatura, pero de voz bella y fuerte, con mucho sentimiento, gran facilidad para hablar, imaginación viva y fecunda, llena de comparaciones familiares. La predicación de Juan Eudes era fuertemente asentada sobre la palabra de Dios, sobre su experiencia de oración profunda, sobre su compromiso ardiente por el Evangelio, que era una experiencia ante todo personal, era una vida diaria. Durante esos 45 años, San Juan Eudes realizará no menos de 117 misiones en ciudades y en campos, en zonas rurales, estas últimas privilegiadas por el padre Eudes por encontrarse en medio de una masa de personas necesitadas y empobrecidas. Dentro del público de sus misiones encontraremos a obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y a todo el pueblo fiel. El ejercicio de las misiones lo llevó a encontrarse con una situación eclesial marcada por una ignorancia religiosa, un pueblo con una mezcla de prácticas supersticiosas y el alejamiento de los deberes fundamentales, elementales de la fe. Muchos de los grandes predicadores, apóstoles de la época, como San Vicente de Paúl, harán de las misiones también un medio principal y poderoso de su acción pastoral. Sin embargo, en el ejercicio pastoral misionero de San Juan Eudes vamos a encontrar rasgos de su genio y de su originalidad. Por ejemplo, él va a prolongar las misiones por un espacio de 6 semanas. Estructuró el plan de actividades que comprendería catequesis, predicaciones, conferencias a grupos especiales. Hablaba a la masa, pero también se dedicaba a grupos particulares, según sus trabajos, sus oficios. También él le dedicaba tiempo a las controversias con los protestantes. La cercanía popular lo llevará a prestar especial atención a los enfermos, a los marginados, pecadores, presos, a este pueblo tan necesitado
de la solicitud apostólica. En medio de las grandes ciudades a las que San Juan Eudes no tuvo temor de evangelizar, prestó también atención a los desfavorecidos. Dice el autor Piaget que establecía casas de asilo para los pobres y los enfermos y hacía reparar también aquellas casas que se encontraban inservibles. Una reunión masiva, entusiasta, en la que se ratificaban los compromisos fruto de la conversión, marcaba así el culmen de las misiones. Por ejemplo, una gran fogata en la que se quemaban libros que llevaban al pecado, libros lascivos. Entonces, un signo como ese ayudaba a culminar de una manera comprometedora y también significativa la misión de varias semanas. Un gran signo para culminar. Hombre, como decía Baterel, gran predicador de voz potente, hacía de la predicación un ejercicio muy particular, privilegiado de la misión. San Juan Eudes se dedicará a ello casi que diariamente, al principio en la tarde, luego mañana y tarde. Le gustaba predicar, le gustaba llegar por los oídos al corazón de cada bautizado. Avanzada la misión, después de una catequesis que seguía a la predicación, San Juan Eudes organizó largas jornadas de confesión. Ya el pueblo estaba movido, estaba tocado por la predicación que, animado a la conversión, buscaba pues el sacramento de la confesión. Así llegó a realizar misiones con gran número de confesores. Se habla de una que tuvo hasta 100 confesores atendiendo a la masa que buscaba el perdón. Hay que considerar que este sacramento, por lo delicado, se realizaba con calma, sin prisas, para que el sacerdote pudiera guiar, pastorear el alma necesitada. Inclusive esa misma orientación y calma podía llevar al diferimiento de la absolución si el caso así lo ameritaba. No sin humor, dice el padre Milsan en su biografía, que San Juan Eudes expresaba que los predicadores sacuden las ramas, pero los confesores atrapan los pájaros. Como podemos apreciar, el desarrollo de la misión no era solamente la realización de un sinfín de actividades, era un proceso, era un seguimiento del alma que comenzaba con fuertes y permanentes predicaciones y así terminaba en la confesión y en la celebración de la vida nueva. El ejercicio de las misiones llevó a San Juan Eudes también a redactar, a publicar libros como El Predicador Apostólico, El Buen Confesor y El Catecismo de la Misión. Supo descubrir el elemento útil, necesario de las obras escritas, de manera que los fieles pudieran, una vez finalizada la misión,
continuar esa vida de fe animada, despertada, mediante la lectura de estos libros espirituales. Y eso nos lleva también a nosotros a preguntarnos, una vez que hemos finalizado un esfuerzo grande de pastoral, cómo la gente que queda continúa eso que hemos despertado, para que no desmaye, no se apague el fervor. Les decía anteriormente que San Juan Eudes no tuvo temor alguno en predicar así en ciudades como en pueblos, en zonas rurales. Más de una vez predicó en la Gran París, incluso ante la corte del rey. Las zonas rurales llegaron a alcanzar un porcentaje elevado, cerca del 90% de la población. Su corazón de pastor también, de hombre con raíces humildes y campesinas, llevó a mirar con especial predilección a estos hermanos provenientes de las zonas más humildes, rurales. Esto que estamos hablando, comentando, nos puede también llevar a la pregunta: ¿cómo hizo San Juan Eudes para costear todo el aparataje misionero por más de un mes, durante mes y medio y casi 2 meses? Pues ciertamente, San Juan Eudes se hizo de benefactores, amigos, con recursos que pudieran ayudarlo al desarrollo, a la ejecución de este gran ejercicio misionero. Él no quería que el pueblo asumiera completamente la carga de esta poderosa actividad pastoral. Entonces se hizo ayudar, logró los recursos y así hizo que estas misiones se realizaran y tuviesen el impacto que él anhelaba, un ejercicio misionero efectivo que transformara mentes y corazones profundamente. Bien, en la página 9 de nuestra historia abreviada de San Juan Eudes aparece el título Etapa decisiva. ¿Por qué el padre Milsá llama a estos años etapa decisiva? Él comienza diciéndonos que lo que se va a realizar en la vida de San Juan Eudes en estos años 30, de 1630 en adelante, va a darse en la vida de este sacerdote, de este santo, intuiciones, prácticas, decisiones que marcarán el resto de su vida o que encontrarán en estos años el inicio de lo que será el talante fundamental de su vida. ¿A qué nos referimos? Bien, hemos dicho que su entrada al oratorio recién fundado por el padre Pedro de Berir lo marcará profundamente. El sello espiritual de su maestro Berir transformará su vida y lo hará un testigo de lo que hemos llamado Escuela Francesa de Espiritualidad, Escuela Beriliana. En 1637, cuando tiene 36 años, escribió su célebre obra Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas. Y podemos continuar
contemplar en esta obra la idea que Juan Eudes tenía de lo que es seguir a Cristo, la idea de la vida del cristiano que sigue a Cristo, toda ella plasmada en una obra que propone al bautizado católico que quiere vivir su bautismo a plenitud y que se traduzca en una vida sólida, auténtica, que lo haga realmente discípulo de Jesucristo. Es como un programa de vida que brota no tanto de un ejercicio intelectual, cuanto de su propia experiencia personal. Así pues, en Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas, San Juan Eudes nos lega un itinerario de formación que es el que proponía a todos aquellos que se confiaban a su dirección espiritual. Bien, dentro de estos años fundamentales que marcarán el talante de toda su vida futura, encontramos también el contacto, repito, con el pueblo de Dios, la cercanía a los corazones de tantos que sufrían, ver la pobreza, ver el dolor, descubrir la ignorancia religiosa que los alejaba del auténtico cumplimiento de la vida cristiana, de sus compromisos bautismales, sumergidos en tantos vicios morales. Eso marcó su vida. Juan Eudes es la vida de entrega a un Dios, a un pueblo necesitado, a un pueblo sufrido, necesitado de un pastor, de un corazón de pastor. Cuando hablamos de el pueblo de los bautizados, hablamos también a esa porción de los consagrados, de los sacerdotes religiosos, religiosas, que también, especialmente en los campos, vivían en un estado de abandono, pobreza material, ignorancia de su condición y sus deberes eclesiásticos, y por supuesto, como no es difícil intuir, había un alejamiento de su vida como testigos de la caridad apostólica hacia el pueblo de Dios. San Juan Eudes era un ferviente enamorado de su sacerdocio, amaba su vocación y eso lo llevó a hacer algo, mucho, por renovar, por hacer que los sacerdotes miraran con pasión, con amor su vocación y que fuesen felices, entregados al servicio sacerdotal de la Iglesia. Cuando realizaba misiones a sus hermanos sacerdotes, los miraba de una manera especial y los atendía, los cuidaba y prodigaba hacia ellos acciones que hacía aún más segura, eficiente, buscando ayuda no solamente entre sus hermanos del oratorio, sino también entre hermanos fervorosos, que aumentara el número del equipo sacerdotal para poder también prestar
solamente a los fieles, sino también a los pastores de los lugares a los que servía por las misiones. Como podemos intuir, vemos en la práctica misionera de San Juan Eudes un camino de misericordia, una acción de misericordia. Lejos está encontrar en la vida de San Juan Eudes a un hombre sumergido en el activismo, a un hombre que encontraba su realización en hacer mucho. El cansancio que seguramente sentiría este sacerdote por ser un hombre, por ser un ser humano, era sostenido por el celo pastoral, por la necesidad de ser infatigable para servir y amar, llevar la misericordia. En su último libro plasmará sabiamente como testigo fiel lo que él considera son los pasos para que un apóstol se convierta en testigo de las misericordias de Dios. Es así como se expresará diciendo: la misericordia requiere 3 momentos. El primero, tener compasión de la necesidad ajena, porque es misericordioso quien lleva en su corazón las angustias de los atribulados. El segundo momento es tomar la resolución decidida de socorrerlos en sus necesidades. El tercer momento es pasar del querer a los hechos. Es lo que siempre ha hecho Juan Eudes y lo que hará hasta el final de sus vidas, de sus años. Queda pues un señalamiento impactante, poderoso, de un sacerdote, un hombre de Dios entregado por el celo pastoral, por la caridad apostólica, que lo hace misericordioso, que encarna en su humanidad a Cristo, misericordia del Padre. Otra de las ideas fundamentales que en estos años va a fraguarse en la mente y en el corazón de nuestro santo Padre San Juan Eudes es la fundación de una congregación de religiosas, Nuestra Señora de la Caridad. La fundación de Nuestra Señora de la Caridad ya en el año 1634 encontró un nacimiento, una idea que lo va a intranquilizar, a motivar, que va a estar dándole vueltas en su mente y en su corazón. Esta idea, 7 años después, en 1641, encontrará su madurez y su realización. Volvemos al campo de las misiones. Allí, en medio de los pobres, de los que sufren, Juan Eudes va a acercarse a tantas mujeres sumergidas en la prostitución. Escuchará de sus propios labios el clamor por verse liberadas, el firme propósito de convertirse. Por eso es que San Juan Eudes las ayudará a pasar del deseo a la acción, de ver
santidad, la vida nueva alcanzada en la fe en Jesús el Señor. Así pues, se fue acercando a personas laicas, ricas de fe, comprometidas en la iglesia, y con ellos materializa la fundación de esta obra de misericordia. Por ejemplo, el señor Juan de Bernier, viejo amigo, tesorero real de la ciudad, lo va a apoyar, junto a la señora Magdalena Lamy, una gran amiga, una mujer de buen corazón, de gran sencillez. Ellos y otros estarán junto a San Juan Eudes en el nacimiento y en la consolidación de esta obra de misericordia. Notemos el gran papel que juegan los laicos en el ejercicio pastoral de Juan Eudes, tanto en las misiones como ahora en el nacimiento de esta congregación para convertirse en una casa, en un refugio que lleve a una vida nueva a estas mujeres laceradas por la sociedad. Juan Eudes es un hombre espiritual y comprende la importancia de una vida de piedad permanente, cotidiana. Es por eso que en el año 1636 asocia a su vida y a su obra también a la familia de Camilly. Al principio se presentó el padre de la casa, el señor Jacobo Blouet de Camilly, que patrocinará la misión en Fresnes. Durante esta misión, Juan Eudes, movido por su deseo, por su celo de impregnar a sus oyentes del fervor espiritual, hace recitar a los fieles, a los que asistían a las predicaciones y a las oraciones, una serie de pequeñas oraciones durante la mañana y la noche. Esto lo resalta en su obra El Memorial de las Obras de Dios. Y así materializa la publicación del pequeño libro, un pequeño manual que llamará Ejercicios de Piedad, que precede un año a Vida y Reino, el manual de ejercicio de piedad en 1636 y posteriormente Vida y Reino al año siguiente, en 1637. Vemos que este hombre se muestra inquieto y en medio de sus múltiples ocupaciones, de su tren celoso pastoral, encontrará momentos para la oración, momentos también para elaborar un escrito. Eso lo va a caracterizar y veremos también la aparición de otros más a lo largo de su vida. Este pequeño manual, recordemos, en Juan Eudes está la preocupación por colocar en manos de sus fieles un instrumento que los ayude a su vida de piedad, a su vida cristiana todos los días. Cuando nosotros realizamos misiones en nuestros días,
años y queda la preocupación, ¿qué harán ellos para mantener el fervor durante estos próximos meses hasta que nos volvamos a encontrar en las misiones? Pues Juan Eudes les dejaba una obrita con consejos prácticos, oraciones, como ya lo hemos dicho, para la santificación de las acciones cotidianas, desde el despertar hasta la noche, con un lenguaje sencillo que todos pudieran entender, como el que refleja esa plegaria que dice: Jesús, mi querido y buen Jesús, sé Jesús para mí. Jesús, me doy a ti. Jesús bueno, te doy mi corazón, llénalo de tu santo amor. La sencillez, las palabras escogidas, amorosas, que expresen lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Jesús, al que me entrego, al que busco y solo quiero. Ahí se centra la oración y el interés de la vida cotidiana. Al finalizar los años 30, esto es 1639 y 1640, el reino de Francia atravesará por guerras que requerirán de fuertes entradas económicas. Normandía pasaba por ser la provincia, la región más rica. Por consiguiente, era la más exigida de impuestos. Estas medidas del reino, estas medidas oficiales, llevarán a aumentar la carga de los que ya estaban fuertemente presionados, especialmente de la población más pobre. Esto desencadenó fuertes, grandes rebeliones que fueron reprimidas por medidas del gobierno real que incluían encarcelamientos, torturas y ajusticiamientos también. Entonces, estamos hablando de unos años muy tristes, muy dolorosos por la agitación civil. Se hizo famosa la rebelión de los pies descalzos, de los nu-pieds, liderizada por un líder famoso. Vamos a ver si encuentro acá el nombre. Se llamaba Juan Nu-Pieds, que lo llamaban el general del sufrimiento, del ejército del sufrimiento, perdón. En medio de esta agitación del pueblo, Juan Eudes se encontraba realizando su misión en Caen, una misión que se extenderá por 99 días. Es la misión a la que hicimos referencia, que necesitó de un centenar de confesores. Hasta esta misión llegaron las noticias de estas revueltas, de estas medidas para reprimir a los que reclamaban un poco más de justicia,
y Juan Eudes reacciona, visitará las cárceles, allí se encontrará con muchos prisioneros injustamente encarcelados, abogará por ellos, conseguirá la liberación de muchos e invitará también a muchos de sus hermanos sacerdotes a que aboguen, a que se conviertan en defensores de estos muchos injustamente encarcelados. En ese año, pues, de 1641, posterior a las revueltas de los Lippié, Juan Eudes se encontrará con tres acontecimientos. Dice él, en este año de 1641, en la octava de la Natividad de la Santísima Virgen, Dios me hizo la gracia de formar el designio del establecimiento de nuestra congregación. En este mismo año de 1641, en el mes de agosto, me concedió Dios uno de los mayores favores que haya recibido de su infinita bondad. En efecto, en este tiempo tuve la felicidad de comenzar a conocer a la hermana María de Valais. Por ella, su divina majestad me ha otorgado gracias incontables y señaladas. En este mismo año de 1641, Dios me concedió la gracia de iniciar el establecimiento de la casa de Nuestra Señora de la Caridad, el día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Deo gracias. Es así como Juan Eudes se expresa en su libro El Memorial de la Vida Eclesiástica. El memorial, de los beneficios de Dios. Entonces, aquí están presentes dos grandes momentos, dos grandes gracias. Conocer a la señora María de Valais y por ella confirmar y establecer la congregación, la fundación de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Les decía que desde hace 7 años, desde el año 1634, San Juan Eudes ya manejaba esta idea en su corazón y que al encontrarse con María de Valais sentirá la confirmación y el empuje para definitivamente materializar el nacimiento de esta congregación para llevar la misericordia de Dios a estas mujeres laceradas por la sociedad, a estas mujeres en prostitución. Será una obra de misericordia, una obra de la gracia de Dios. Familia, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Si hacemos una recapitulación, nos hemos detenido marcadamente en el ejercicio misionero de San Juan Eudes. También nos hemos detenido en unos años en los que, como hemos dicho, San Juan Eudes empezará a dar vueltas a proyectos que se irán realizando, ideas que lo van a marcar el resto de su vida, como el ser misionero, el ser un hombre espiritual, y es lo que va a proponer en
sus escritos. San Juan Eudes saca a la luz pública el manual de piedad y el libro Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas, obras en las que plasmará su experiencia personal y su deseo de llevar a muchos de una manera cotidiana, procesual, a la vivencia auténtica de su bautismo, a convertirse en reales testimonios de Cristo, reales seguidores, discípulos. También nos detuvimos en el nacimiento de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Todo esto recordando también momentos históricos de los cuales San Juan Eudes nunca se vio apartado, alejado. A él le afectó profundamente, llegó hasta su corazón la situación de los muchos, por ejemplo, en las revueltas de los banquiers que se encontraban en cárceles injustamente privados de libertad. Y finalizamos con la aparición en la vida de San Juan Eudes de María de Valais. Y esta mujer de una condición muy particular a la que se le confió, particularmente a Juan Eudes, su acompañamiento espiritual, esa relación va a ser muy fructífera. Y Juan Eudes siempre va a señalar que llegar a María de Valais significó para él una gracia, un regalo de parte del Señor. Dejaremos pues para el próximo encuentro la pregunta: ¿quién es esta mujer? ¿Por qué Juan Eudes cataloga el encuentro con María de Valais, su amistad espiritual, como una gracia especialísima de parte del Señor? Bueno, estas y otras preguntas las buscaremos responder en el encuentro próximo, que también realizaremos de esta manera virtual. Que el Señor me las bendiga. Tenemos ya 12 páginas de nuestra historia recorridas. Ojalá puedan ustedes con detenimiento volverlas a leer y responder a la pregunta: ¿cómo San Juan Eudes aparece como un testigo de la gracia de Dios en medio de la Francia y de la Iglesia del siglo XVII? Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta hora alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, familia. Dios las bendiga a todas.